Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy revisaremos el tema de causalidad en epidemiología, un tema apasionante y que seguramente va a ser de mucha utilidad para su formación en salud pública. ¿Qué es causalidad en epidemiología? Bueno, podemos definir causalidad en epidemiología como el estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de un efecto secundario. Ahora, la palabra etiológica se refiere a causas. Etiología siempre se refiere a algo que origina. Entonces tenemos dos elementos en esta definición. Uno, la exposición y el posible efecto. La exposición la podemos denominar como el evento, situación o incluso característica de un individuo que representa una posible causa o puede contribuir a generar algo que puede ser ya sea benéfico o perjudicial. Es decir, el efecto de una exposición puede ser de dos tipos, benéfica o perjudicial. Si yo quiero evitar la enfermedad de la influenza y me expongo a la vacuna de la influenza, entonces esa exposición se espera que tenga un efecto benéfico. ¿Cuál es? La prevención. Si yo tengo una infección por salmonelosis y me expongo al antibiótico específico y no tengo resistencia, bueno, entonces espero un efecto benéfico. ¿Cuál es? La curación. Un paciente diabético que se expone a una dieta, a un estilo de vida sano y a medicamentos específicos, se espera un efecto benéfico. No va a ser ni la prevención ni la curación, pero sí va a ser el control metabólico. Pero en epidemiología normalmente trabajamos con estudios causales para determinar los efectos perjudiciales que tienen diferentes formas de exposición. La relación, por cierto, la relación causal o la investigación causal para efectos benéficos se conocen como ensayos clínicos, pero los estudios epidemiológicos por lo general se enfocan a las relaciones de causalidad con efectos negativos, con la finalidad justamente de identificar áreas para prevención. ¿Por qué la búsqueda de causas? ¿Por qué es importante estudiar las causas? Si entendemos la causa, en primer lugar, entender la causa es poder generar cambios. Y podríamos generar o definir la relación causal entre una exposición y el efecto en términos de cambio que sufre el último cuando se modifica el primero. Es decir, si yo quiero evitar las complicaciones el alza en la incidencia de un padecimiento, lo que busco es un cambio. Entonces, si disminuyo el grado de exposición que una población tiene a los determinantes que generan esa alza de incidencias en cualquier padecimiento, entonces puedo lograr una mejor condición, pero primero debí conocer y demostrar la causa. En segundo lugar, estudiar la causa es aprender sobre los mecanismos, y esto también nos facilita la posibilidad de plantear intervenciones que modifiquen los efectos. Bueno, vamos un poco a la historia. Durante un tiempo, los trabajos de investigación de causalidad se basaban en el modelo Koch-Henle. Y este modelo tiene los siguientes puntos. Decía este modelo encontrarse siempre en los casos de enfermedad, es decir, retrospectivamente, de la enfermedad hacia la prevención. La posibilidad de ser aislado, y esto era justamente una limitante grande de este modelo porque estaba basado en el modelo biologicista y microbiologicista de la enfermedad. Decía el inciso B, poder ser aislado en cultivo, demostrado en una estructura viva y distinta de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades. Ajá. ¿Y qué pasa con las enfermedades que no son infecciosas? Que son las principales causas de enfermedad en la actualidad y principales causas de muerte. Sigo mencionando lo que decía este modelo.
Debe ser capaz de distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas deben de explicar las manifestaciones de la enfermedad y ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación al ser cultivado. Como podemos ver, este es un modelo meramente microbiologicista. Pero el modelo del paradigma actual para medir o estudiar, investigar modelos de causalidad o relaciones de causalidad es el modelo de Bradford-Hill. Y Bradford-Hill establece que para demostrar que una exposición efectivamente está relacionada o causa una enfermedad, deben de estar presentes estos criterios. Y estos son los llamados criterios de Bradford-Hill. ¿Sí? Fuerza de asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, relación dosis-respuesta, plausibilidad biológica, coherencia, evidencia experimental y analogía. 9 criterios que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la fuerza de asociación está determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. Esta se determina con una medida estadística conocida como riesgo relativo, que vamos a aprender a determinar en este curso. El riesgo relativo se conoce como la fuerza de asociación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. Se determina a través de comparar dos poblaciones, una población que ha estado expuesta al factor y otra población de similares características, pero que no ha estado expuesta al factor. Se observan durante un tiempo o se observan retrospectivamente y entonces vemos en dónde hay mayor incidencia de enfermedad. A medida que el valor del riesgo relativo se aleja de forma positiva de la unidad, entonces estamos hablando que hay mayor fuerza de asociación entre la exposición y la no exposición. Perdón, entre la exposición o factor y la enfermedad. La consistencia. La asociación causa-efecto ha sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes y bajo circunstancias distintas. Sin embargo, la falta de consistencia no excluye la asociación causal, ya que distintos niveles de exposición y demás condiciones pueden disminuir el efecto del factor causal en determinados estudios. ¿A qué se refiere la consistencia? Se refiere a que si yo logro demostrar que fumar es causa de cáncer pulmonar entre los mexicanos, si yo hago un estudio similar en un país asiático, tengo que esperar los mismos resultados, porque fumar causa cáncer no solamente entre los latinoamericanos, sino también en cualquier ser humano. A eso se refiere la consistencia. La especificidad. Una causa origina un efecto en particular. Este criterio no se puede utilizar para rechazar una hipótesis causal, porque incluso muchos síntomas y signos obedecen a una causa y una enfermedad, y a veces es el resultado de múltiples causas. Pero existen causas que son específicas y ya veremos ahorita en los diferentes tipos de relaciones causales que hay, que existen causas que van directamente enfocadas a un padecimiento. La temporalidad. Se tiene que establecer que la causa en el 100% de los casos se presenta antes en la dimensión tiempo que la enfermedad que estamos estudiando. El gradiente, la relación dosis-respuesta. Bueno, ¿qué pasa si yo incremento la exposición? Se incrementa o se potencializa también el efecto. Si yo disminuyo la exposición, se disminuye también el efecto. Eso se tiene que demostrar. Cuando esto se demuestra, hay una relación directa entre dicha exposición y la enfermedad. Y la plausibilidad biológica, pues es la explicación de los cambios que se generan a nivel celular, a nivel bioquímico en el organismo, derivado de haber estado expuesto a dicho factor de riesgo. La coherencia implica el entendimiento entre los hallazgos de asociación causal con la historia natural de la enfermedad.
y con otros aspectos relacionados con la ocurrencia de la misma. Este criterio combina aspectos de consistencia y plausibilidad biológica. Y finalmente el último es la evidencia experimental, que es un criterio deseable de alta validez, pero rara vez se puede encontrar disponible en poblaciones humanas por las limitaciones que hay. La analogía se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base a las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro con características similares, ojo, esto es muy importante, pudiera producir el mismo impacto a la salud. Existen dos tipos de causas: causa suficiente y causa necesaria. Ahora podríamos agregar una tercer subtipo que no se le considera como tal causa, sino más bien un factor de riesgo. Un factor de riesgo es un elemento o característica que, si está presente, pudiera contribuir a la generación de la enfermedad, pero no en todos los casos lo hace. Bien, veamos entonces el tipo de asociación causal directa. Aquí es muy sencillo este esquema. Hay un factor de riesgo y se produce la enfermedad. Estamos hablando de una relación causal que es a la vez necesaria y a la vez suficiente. Pero bueno, me regreso porque ¿qué es causa suficiente? Una causa suficiente es aquella que es capaz de producir la enfermedad en ausencia de otros factores de riesgo. Por eso es suficiente. No necesita de un factor B o una causa B, ni C ni D, para producir la enfermedad. Una causa necesaria es aquel factor o característica o condición que, si no está presente, es imposible que se genere la enfermedad. Y por eso es necesario. Necesita estar presente para que la enfermedad se genere. Entonces, regresando a la asociación o al tipo de asociación causal directa, cuando está presente ese factor que es a la vez necesario y a la vez suficiente, se produce la enfermedad. Pero hay otro tipo de relaciones más complejas en estudios de causalidad, en donde nosotros vemos que está el factor presente, pero para producir la enfermedad se requieren de todo un proceso que si ese proceso no se da, la enfermedad no se produce. Es decir, el factor ejerce su efecto vía factores o variables intermediarias. Está presente el factor, pero debe haber ciertas condiciones alrededor de él para que se produzca la enfermedad. Y tenemos otro tipo de relación causal, que es la relación causal tipo necesaria, no suficiente. Es decir, hay un elemento que es indispensable que esté para que se produzca la enfermedad, pero este a su vez no es suficiente, sino que requiere de otros factores. Entonces tenemos al factor A, que pudiese ser la causa necesaria, pero este no va a producir la enfermedad si no está presente también el factor B y si no está presente el factor C. Y tenemos la relación causal de tipo no necesaria, pero sí suficiente, en donde aquí tenemos más de un factor que puede producir por sí solo la enfermedad. Es decir, la enfermedad se puede producir ante la presencia del factor A, o ante la presencia del factor B, o ante la presencia del factor C. No necesitan estar sumados, con que se presente cualquiera de ellos se produce la enfermedad. Y tenemos finalmente la relación causal de tipo no necesaria y no suficiente. Es decir, puede presentarse una serie de conjuntos complejos de suma de varios factores, que cualquiera de esos complejos o conjuntos de factores producen la enfermedad. Es decir, la enfermedad se puede producir por la presencia
del factor A más el factor B. Están unidos, están presentes el factor A y el factor B y se produce la enfermedad. O la enfermedad puede producirse ante la presencia del factor C y el factor D, aunque no estén presentes ni el A ni el B. Bien, ¿cuáles son las enfermedades que entran dentro de este tipo de asociaciones? Todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, hasta enfermedades mentales como depresión y muchas otras que revisaremos en este curso. Bien, con esto terminamos el video de relación causal-causalidad en epidemiología.